1880 a 1884, ¿de acuerdo? Y finalmente ya el segundo periodo, don Porfirio Díaz, ya es corridito, prácticamente 30 años, 1884 a 1911. Son 27 años que si le sumas los, los 4 primeros que fue presidente, 4 años de presidente y los 4 de Manuel González, estamos hablando de 35 años en total. De acuerdo, entonces eso es lo primero que necesitamos recordar. Porfirio Díaz estuvo 35 años, si no él como presidente directo, sí con personas cercanas a él, con personas que estaban, eh, en algún sentido rindiéndole cuentas, como Manuel González. Y antes, cuando fue interino, presidente interino a la renuncia de Sebastián Álvarez Tejada, también ya era una persona que estaba sometida a sus órdenes. ¿Esa parte queda clara? Ok, entonces ahora vamos a recordar del porfiriato. Les voy a poner rápidamente eh, la parte del porfiriato que comentamos. El porfiriato, ¿ustedes recuerdan si vimos un video corto del porfiriato? ¿Vimos un video corto del porfiriato o no? Hola, ¿si están por ahí o no? Sí, sí, estoy aquí, es que no me acuerdo. Ah, bueno, entonces no se preocupen. Vamos a retomar esa parte porque me interesa nada más ya pasar a lo siguiente rápidamente. Porfiriato, voy a reproducir un pequeño video. Sí, sí, maestro, sí se ve. Ok, va. Juárez ha muerto. La hazaña liberal por el nacionalismo y educación progresista son empañados por la criminalidad y la pobreza tras las guerras. La modernidad, paz y democracia son un fracaso total en la república restaurada. La ley Lerdo, la disminución del ejército para evitar rebeliones y el reeleccionismo. Sebastián, hermano de Miguel Lerdo y relevo presidencial de Juárez, continúa su política e intento reeleccionista. El plan de Tuxtepec del general Díaz Mori le obliga a renunciar. El prestigio y fuerza convierten al general en presidente. Pero ¿cómo podría el retorno de un gobernante militar marcar una diferencia y dar al Estado mexicano un equilibrio? La trama del tiempo. Mucha política, poca administración. Porfirio Díaz Mori, privilegiado movilizador político y militar, desde la revolución de Ayutla hasta la restauración de la República, y seguidor de Juárez hasta el reeleccionismo. No, voltea la estrategia de sus predecesores, prometiendo un régimen constitucional. Los liberales aseguran su victoria y fidelidad al general. Ok, ahí estamos hablando un poco de Porfirio Díaz, que ya desde hace algún tiempo quería ser presidente y se había enfrentado a Juárez hasta que Juárez decidió reelegirse en 2 ocasiones y Porfirio Díaz ya no quiso seguirlo. Era muy amigos, era Porfirio Díaz alguien que Benito Juárez apoyó, a quien estuvo impulsando y bueno, Porfirio Díaz después de un tiempo ya se decepciona de Juárez por las reelecciones. Él en ese momento todavía pensaba que las elecciones eran malas. De hecho, su lema fue sufragio efectivo, no reelección, en su plan de la Noria y en el plan de Tuxtepec.
Son dos planes que lanza Porfirio Díaz para oponerse a la reelección primero de Juárez y después de Sebastián Lerdo de Tejada. Aquí ya lanza el plan de Tuxtepec y varias personas lo apoyan. Entonces, con el apoyo de varias personas, Sebastián Lerdo de Tejada, que era el presidente, renuncia y ya llega a la presidencia Porfirio Díaz. Pero ante la Iglesia, la reforma promete flexibilidad y cese de hostilidades. Díaz se gana a los conservadores. La paz había llegado. Para controlar a los caciques, gobernadores y posibles enemigos, son invitados a servir al régimen con variadas recompensas. Ahí es algo importante de la política de Porfirio Díaz. Él implementó apoyo a quien le ayudara, estuviera dispuesto a apoyarlo, les daba remuneraciones económicas. Y a los que no estuvieran dispuestos a apoyarlo, pues acababa con ellos, ¿no? De alguna manera terminaba con ellos. Con las fuerzas militares, la amistad de Díaz, el caos erradicado y los conflictos apaciguados, los capitalistas podrían invertir en minas, ferrocarriles y textileras, juntos, superando la miseria del siglo XIX. Como firme antireeleccionista, eso instaura fallidamente una moneda que acaba con la economía y su reputación. Ok, ese es Manuel González, vean, de 1880 a 1884. Primero, Porfirio Díaz ocupó los primeros 4 años para pacificar al país, porque venía de una larga guerra de muchos años entre liberales y conservadores en todo el siglo XIX. Pero ya cuando llega Porfirio Díaz al país, invierte una buena cantidad de tiempo en pacificar, en lograr que lo apoyen, y como él había sido antireeleccionista, pues le deja el poder a Manuel González, que era muy cercano a él. Las evidencias son contundentes. El héroe de la paz es la única esperanza. Y para afianzar la estabilidad, el repudiado reeleccionismo sería la nueva bandera de Porfirio Díaz Mori. Pero una vez que vuelve al poder, Porfirio Díaz, cuando le piden que regrese al poder, porque tenían obviamente expectativas de que había hecho bien su primer papel, y bueno, ya regresa al poder, y entonces ahí sí, a partir de que regresa al poder, ya no lo suelta. ¡El porfiriato! Paz, orden y progreso. Con un país frágil, el proyecto de nación fomenta más la fidelidad a todo involucrado en el régimen. Los privilegios se desbordan, pero de no obedecer, para garantizar que el reducido ejército mantuviera el control y la seguridad, su coordinación y mando quedarían a cargo del brazo militar de Díaz, el prestigiado Bernardo Reyes, que al designar y escoger a gobernadores y administradores del Estado, el poder del Congreso, la Constitución y la fuerza política recaen completamente en sus manos. Pero el progreso no es total. Quedan pendientes por resolver y Díaz no puede lograrlo solo. Así que buscaría rodearse de un grupo intelectual de tinte burgués. Un grupo que le sirviera de consejo. El Círculo de los Científicos. Es famoso ese círculo de los científicos en el gobierno de Porfirio Díaz. Tomen nota en su cuaderno, si quieren, vayan registrando, porque ahorita vamos a estar respondiendo algunas preguntitas. Es famoso el círculo de los científicos porque representaban las personas más educadas en aquel momento y eran personas que estaban colaborando con Porfirio Díaz. A la cabeza de José Yves de Mantour y bajo la supervisión del régimen, emprendería la búsqueda del progreso bajo 3 ejes fundamentales. La economía. México debe introducirse al mercado internacional para echar a andar su riqueza. Pero se requieren participantes y no podían depender del dinero estadounidense, inversión que Juárez y Lerdo habían mantenido en sus gobiernos. Entonces convocarían a otras naciones otorgándoles privilegios para invertir. Un programa revoluciona la banca, la minería, industria energética, el ferrocarril y con ello el mercado interno. Esto equilibró la deuda externa y evitó más conflictos. La cultura. La educación pública positivista se reanudaría e invitaría a Francia, el ejemplo cultural a nivel mundial, para que el México decadente, mediante la ciencia y el arte, diera un nuevo comienzo a un México intelectual.
Si fue monárquico, Fue la aspiración de Porfirio Díaz, ¿no? Que México fuera un México así como intelectual, como, con muchas personas cultas y tal. Pero bueno, eso es lo que él quería. arquitectos, pintores, músicos, escritores e instituciones, destacado junto a un desborde de inventos y lujos importados. El tercer eje, el más importante para el régimen, teniendo en mente lo que 50 largos años de decadencia representaban en México. Los científicos justificaban la aparición de un poder supremo, uno necesario para canalizar a los otros. La dictadura, un régimen totalitario, incluso por encima de la Constitución, que de mantenerse fuerte, activo y útil, era necesario para la prosperidad y evolución del Estado. Sería entonces, cuando el pueblo estuviese preparado, renovaría el poder como en tantas generaciones del pasado. Pero ¿a qué costo? El progreso vuelve ricos a los pilares del régimen, mientras la producción y pobreza se sostienen en los trabajadores y el crecimiento desmedido le sigue la sobreexplotación. Los años pasan, la dicha de la estabilidad exige al régimen subsistir, pero con la edad el deterioro es inminente. Si la lucidez y el control se desvanecen, ¿qué sucederá después de Porfirio Díaz? Una dictadura perfecta. Obviamente estaban ya algunos años pasando, Díaz iba envejeciendo, y cuando iba envejeciendo empezó también a perder fuerza y a perder pues cierta dimensión de lo que pasaba. Entonces van a empezar así obviamente a complicar las cosas para Porfirio Díaz, pero pues también ya habían pasado muchísimos años. Bernardo Reyes, el favorito para dar continuidad al gobierno, no, es exiliado por el Estado. Y ni siquiera los científicos ven una oportunidad para ascender al poder. Muchos grupos en el régimen se unen a las protestas ante la debilidad creciente y las dudas llenan la confianza en la capacidad de Díaz para tomar decisiones. Aunado a ello, la incipiente clase media, resultado de la educación positivista, cuestiona gradualmente los métodos del dictador. Esto resulta en su persecución y censura política. La desigualdad levanta numerosas huelgas, que en nombre de la paz y el orden son reprimidas violentamente. La imagen del régimen se empaña y el sueño porfirista del progreso llega a una inminente crisis. El ensueño final. Un proyecto de nación como ningún otro por fin consolidaba un Estado mexicano, pero con una tiranía. La libertad y el desarrollo se convirtieron en meros ideales. Y frente a los levantamientos organizados bajo una misma bandera, la no reelección, la dictadura ha comprendido su final. Acumulando una fuerza imparable, Zapata, Villa, Pascual Orozco y Francisco y Madero iniciarían una guerra por la renuncia de Díaz. El octogenario general cede pacíficamente y la transición a un nuevo gobierno llega con las elecciones de 1911, aún con la desigualdad y la injusticia persistiendo. Un ensueño de la paz termina, mientras que la nueva lucha por el Estado mexicano comienza, tras el exilio definitivo de Porfirio Díaz Mori. México, un reflejo de lo que somos y de todo aquello que buscamos lograr en el legado de tantas generaciones. Cada perspectiva, cada indicio, es el descubrimiento de una nueva historia, una en la que todos hemos buscado su propósito y lugar en el mundo. A través de las personas, los pueblos, gobiernos y sociedades, existe una inextinguible revolución.
Un legado que quedará por siempre en el correr del tiempo. Ok. Ejemplo cultural. Bueno, algunas cosas relevantes de Porfiriato, como se pueden dar cuenta, Porfirio Díaz primero dos veces, primero perdió con Benito Juárez y después con Sebastián Lerdo de Tejada. Al final llega a la presidencia y desde la presidencia encabeza un gobierno, primero que no era reeleccionista, estuvo 4 años, después estuvo Manuel González, amigo de él, y para finalmente regresar Porfirio Díaz ya sin aceptar salirse. Entonces, hay algunas cosas interesantes del porfiriato que vale la pena repasar. Les voy a preguntar a los que están ahorita presentes, por ejemplo, a la cuenta de Jennifer. Jennifer, ¿cómo se llamó la persona que estuvo de presidente después de Porfirio Díaz? Su primer periodo de 4 años, en el siguiente periodo estuvo una persona. ¿Cómo se llamó esa persona, Jennifer? Si quieres, puedes escribirlo. Saed, ¿sabes cómo se llamó esa persona? No sé. Ok, por eso es muy importante que tomen notas. A ver, lo voy a poner aquí. ¿Cómo se llamó esa persona? Ahí está el nombre. ¿No? Ok, ¿estás por ahí, Jennifer? Tengo 350. Parece que casi no hay nadie conectado, ¿eh? Pues no te preocupes, solo escríbelo y dime quién es. ¿Quién fue? Bueno, para que no quede la pregunta en el aire, vamos a escribir quién fue esa persona. José Yves de Mantour y bajo la Ese no supervisión fue. del régimen, y al designar el poder del Congreso, la Constitución y la fuerza política recaen completamente en sus manos. Pero el progreso no es total. Quedan pendientes por resolver y Díaz no puede lograrlo solo. Así que buscaría rodearse de un grupo intelectual interburgués, un grupo que le sirviera de consejo. Paz, orden y progreso. Con un país frágil, el proyecto de nación fomenta más la fidelidad a todo involucrado en el régimen. Los privilegios se desbordan, pero de no obedecer, para garantizar que el reducido ejército mantuviera el control y la seguridad, su coordinación y mando quedarían a cargo del brazo militar de Díaz, el prestigiado Bernardo Reyes. Y al designar y escoger a gobernadores y administradores del Estado, el poder del Congreso, la Constitución y la fuerza política recaen completamente en sus manos. Pero el progreso no es total. Quedan pendientes por resolver y Díaz no puede lograrlo solo. Del siglo XIX, como firme antieleccionista, cede la presidencia a Manuel González, quien pese a continuar con el progreso, instaura fallidamente una moneda que acaba con la economía y su reputación. Entonces, ¿cómo se llamó? ¿Quién me dice el nombre de cómo se llamó esa persona? Manuel González. Manuel González. Y es importante y dejo que ustedes lo digan, porque si yo les respondo todas estas preguntas, lo que va a pasar es de que no vamos a retenerlo nosotros, se nos va a olvidar de una cuenta. Entonces,
En efecto, se llamó Manuel González. Manuel González. ¿De acuerdo? Las evidencias son contundentes. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó el brazo derecho de Porfirio Díaz en su presidencia, que era el jefe del ejército? ¿Cómo se llamó el brazo derecho de Porfirio Díaz en su presidencia, que a su vez era el jefe del ejército? ¿Qué me dice? ¿Cómo se llamó? ¿González? Manuel González era el su amigo y que fue presidente. A ver, aquí quien está conectada como Edith Garrido. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Areli. ¿Quién? Areli. ¿Areli? Ajá. Ok, Areli, ¿cómo se llamó el brazo derecho militar de Porfirio Díaz? Que Garantizar que el reducido ejército mantuviera el control y la seguridad. Su coordinación y mando quedarían a cargo del brazo militar de Díaz, el prestigiado Bernardo Reyes. Bernardo Designar y Reyes. escoger a gobernadores y administradores del Estado, el poder del Congreso y mando Bernardo Reyes. quedarían a cargo del brazo militar de Díaz, el prestigiado Bernardo Reyes. Y al designar y escoger a gobernadores y administradores del Estado, el poder del Congreso, la Constitución y la fuerza política recaen completamente en sus manos. En Díaz y en Bernardo Reyes. ¿De acuerdo? Bien, tomen nota, regístrenlo en su cuaderno, porque son algunos personajes relevantes del porfiriato. Bernardo Reyes era el jefe del ejército. Manuel González fue quien lo relevó en la presidencia por un breve periodo. Y ahorita les voy a presentar a otra persona que también era importante. Ahí va. Rodearse de un grupo intelectual de tinte burgués, un grupo que le sirviera de consejo. El Círculo de los Científicos. A la cabeza de José Yves Limantour y bajo la supervisión del régimen, emprendería la búsqueda del progreso. Yves Limantour, ¿Cómo se llamó? José Yves Limantour. El Círculo de los Científicos. A la cabeza de José Yves Limantour. Ok, apunten. José Yves Limantour. A la cabeza de José, es decir, el grupo de los científicos lo encabezaba alguien que se llamó José Yves Limantour. ¿De acuerdo? José Yves Limantour era la cabeza de los científicos, es decir, las personas más educadas de México estaban, muchas de ellas colaborando con Díaz y formando este grupo que se llamó Los Científicos. Lo encabezaba José Yves Limantour. Ok, los científicos, José Yves Limantour. Pero también dijimos de alguien más, aquí el brazo derecho, el brazo militar de Díaz. ¿Cómo se llamó? ¿Quién me dice cómo se llamó el brazo militar de Díaz? Vamos a preguntarle a Jos. ¿Cómo se llamó el brazo militar de Díaz? ¿No? Saed, ¿cómo se llamó el brazo militar de Díaz? Saed. Ay, no manches. No, no, pues no. Ok, necesitan poner atención porque si no, no tiene sentido que estemos proyectando nada ni que estemos hablando de nada. Ok, Bernardo Reyes, correcto, Bernardo Reyes, Jennifer. Ese es el brazo militar de Díaz, se llamó Bernardo Reyes. Perfecto. Bernardo Reyes. Bernardo Reyes al final se convertirá en un personaje muy importante un poquito más adelante, ya en el gobierno de Francisco Madero. Lo estaremos comentando un poquito más adelante, pero por lo pronto era colaborador cercano de Díaz. Y por último, ¿cómo se llamó el nombre del presidente que estuvo 4 años en el gobierno
entre los dos periodos de Porfirio Díaz? ¿Cómo se llamó? Esta se la voy a preguntar a Picasso. ¿Quién está como Picasso? ¿Quién es? ¿Quién está como Picasso? ¿Quién es? Daniela. Daniela, ¿cómo se llamó el presidente entre 1880 y 1884? Que fue amigo de Díaz, que inició muchas obras de ferroviarias, que ayudó a que fuera concretándose un cierto progreso, pero que al final eh, quedó un tanto desprestigiado por su intento fallido de echar a andar una moneda. ¿Cómo se llamó? Daniela. Daniela. No me acuerdo. No se van a acordar, no se van a acordar nunca si no toman nota. Así que necesitan tomar nota. ¿De acuerdo? Bien, entonces lo paso por última vez. Del siglo XIX. Con firme antireeleccionista, cede la presidencia a Manuel González, quien, pese a continuar con el progreso, instaura fallidamente una moneda que acaba con la economía y su reputación. Las evidencias son contundentes. El héroe de la paz es la única esperanza. Y para afianzar la estabilidad, el repudiado reeleccionismo sería la nueva bandera de Porfirio Díaz Mori. El porfiriado. Entonces, ¿cómo se llamó Daniela? Saed, ¿cómo se llamó ese presidente? Manuel Gonzalo, correcto, Manuel González, muy bien. Manuel González. Bien, entonces, recapitulando. Porfirio Díaz, si bien fue un dictador que estuvo al frente de nuestro país durante prácticamente 35 años, tampoco es que haya sido la única persona en México en ese momento. Había personas que lo apoyaban. Entonces, en el porfiriato podemos hablar de estas personas que acompañaron a Porfirio Díaz. Vamos a hablar de algunos que lo acompañaron. El primero de ellos es Manuel González, que fue presidente también. González fue presidente, pero estuvo bajo las órdenes de Porfirio Díaz, porque a Porfirio Díaz era difícil no obedecerlo. Había sido un héroe nacional, militar, una persona muy, muy decidida y en ocasiones también violenta. Otra persona que acompañó a Porfirio Díaz se llamó Bernardo Reyes. Bernardo Reyes fue su ministro de Justicia, ministro de Guerra, que era un puesto muy importante en ese momento. Otra persona fue José Yves Limantour. José Yves Limantour fue muy famoso porque encabezaba el grupo de los científicos. Él mismo era un científico, era una persona muy estudiada, había estudiado muchas cosas en otras partes del mundo. Era un tipo extremadamente inteligente y estaba a cargo de las cosas de economía. Esas eran las personas que estuvieron con Porfirio Díaz, ¿de acuerdo? Bien, entonces, básicamente de eso que estamos analizando, lo que quedaría simplemente por decir es lo siguiente. La imagen del régimen se falla y el sueño porfirista del progreso llega a una inminente crisis. El ensueño final. Un proyecto de nación como ningún otro. Por fin consolidaba un Estado mexicano. Pero con una tiranía, la libertad y el desarrollo se convirtieron en meros ideales. Y frente a los levantamientos organizados bajo una misma bandera, la no reelección, la dictadura ha comprendido su final. Acumulando una fuerza imparable,
Zapata, Villa, Pascual Orozco y Francisco y Madero iniciarían una guerra por la renuncia de Ortiz. Correcto. El octogenario general cede pacíficamente y la transición a un nuevo gobierno llega con las elecciones de 1911, aún con la desigualdad y la injusticia persistiendo. Un ensueño de la paz termina, mientras que la nueva lucha por el Estado mexicano comienza, tras el exilio definitivo de Porfirio Díaz Mori. Ok, Porfirio Díaz se va al exilio. ¿A dónde se fue Porfirio Díaz? ¿Quién me puede decir? Se va a Francia. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es parte de lo que podemos decir por el momento del porfiriato. Es una etapa que dentro de las cosas positivas, vamos a ver cosas positivas del porfiriato. Hubo paz social, hubo cierto desarrollo económico, hubo una autonomía, una soberanía con respecto a otros países. Recuerden que todo el siglo anterior, todos los años anteriores, México había sido invadido por Francia, había perdido una guerra con Estados Unidos, se le había independizado Texas, habían pasado muchas cosas. Cosas positivas además en el porfiriato, pues la cultura fue una de las principales tareas de don Porfirio. Y también podemos decir que como cosas positivas, hubo una extensión de vías ferroviarias, la mayor que había habido hasta ese momento. Vías ferroviarias. ¿Para qué eran esas vías ferroviarias? Para transportar mercancías, para estar conectando a México, es decir, una mejora económica. Cosas negativas. ¿Quién me quiere decir cosas negativas del gobierno de Porfirio Díaz? Saed, ¿algo negativo de Porfirio Díaz? Sus reelecciones. Eso es muy buena. Reelecciones. Otra cosa negativa, Jennifer. Esto es lo que te hace falta distraerte. Cosas negativas, Jennifer. Hola, Jennifer. ¿Y a dónde? Bueno, voy a poner mute su micrófono porque no se escucha nada. Jennifer, no sé, ok. Cosas negativas de Porfiriato, Daniela. Bueno, era una dictadura, no había libertad. Hay mucha desigualdad. Tenían y fueron haciendo dinero muchas personas que tenían de por sí los recursos. Pues sí, malas condiciones de trabajo, malas condiciones. Y pues obviamente no había democracia, no democracia. Pues esas eran las cosas negativas, evidentemente. Pues sí, no estaba tan bien el asunto. Bien, ahora vamos a continuar con la guía de historia que tenemos. La voy a abrir aquí en la pantalla. Y les voy a pedir que me ayuden a responder algunas preguntas que vienen aquí. Entonces, déjenme, les comparto la pantalla con la guía para que estemos respondiendo algunas cuantas preguntas. Viene la primera. Les voy a preguntar, ¿quién asume la presidencia de 1877 a 1880?
¿Ok? ¿Quién? Díaz. Porfirio Díaz, correctamente, bien contestado. Vamos a subrayar. Porfirio Díaz. Ahora voy a poner las correctas con amarillo. ¿Quién asume? Díaz, Porfirio Díaz. Antes había una pregunta que decía, ¿el plan de Tuxtepec estaba en contra de la reelección de quién? ¿El plan de Tuxtepec estaba en contra de la reelección de quién? Lerdo. De Sebastián Lerdo de Tejada, de Sebastián Lerdo de Tejada. Elige el orden cronológico correcto. Vamos a resolverlas. ¿Ya tienen ustedes esta guía o no? Sí. Ok, vamos a resolverlas. Primer pregunta. Primer gobierno de Juárez, Ley Lerdo, presidencia de Ignacio Comonfort o imperio de Maximiliano. ¿Qué va primero? Presidencia de Ignacio. Presidencia de Ignacio Comonfort, correcto. Ese es el número uno. Después, Ley Lerdo. la ley Lerdo, correcto. Luego, Primer gobierno de Juárez. primer gobierno de Juárez y finalmente, Imperio de Maximiliano. el imperio de Maximiliano, correcto. Exactamente ese es el orden. ¿De acuerdo? Bien, voy a hacer una pausa aquí para estar revisando una pregunta más. Sustentó las bases del Estado moderno mexicano considerando su gobierno bajo la doctrina positivista de Augusto Comte. ¿Quién sustentó las bases del Estado moderno mexicano considerando su gobierno bajo la doctrina positivista de Augusto Comte? Daniela, ¿qué opinas? Ok, Saed, ¿quién hizo eso? ¿Es Porfirio Díaz? Correcto, Porfirio Díaz. Puso las bases del Estado moderno mexicano, además de que eh, consideró su gobierno bajo la doctrina de Augusto Comte. Siguiente, fue el documento por el que Porfirio Díaz se declaraba en contra de la reelección indefinida de Juárez y proponía una serie de reformas políticas y sociales. A esta se la voy a preguntar a Arely. Fue el documento por el que Porfirio Díaz se declaraba en contra de la reelección indefinida de Juárez y proponía una serie de reformas políticas y sociales. Plan de la Noria. Correcto, el plan de la Noria. Muy bien, plan de la Noria. Correcto, bien. Entonces, vamos a darnos unos minutitos para que estén resolviendo algunas de las preguntas. ¿Quién tiene su guía a la mano y quién no la tiene para mandársela en este momento? Ok, si la tienen todos y todas, ábranla por favor. Esta es la primera pregunta. Yo no la tengo, maestro Jennifer. Entonces, la voy a mandar por el chat, Jennifer. Ok, déjame, se la mando por el chat. Aquí está. Historia, aquí está. Ok, ya la estoy mandando. Ya se subió. Ahí rescátenla en el chat. En el chat de aquí de la clase, rescátenla. Y vamos a resolver porque hemos estado platicando muchas cosas, pero la parte de la solución todavía no me queda claro que ya las hayan resuelto, que ya las estén trabajando. Entonces, vamos a verificar que todos tengamos las primeras preguntas resueltas. Si hay alguna duda, ahorita la resolvemos. Pero necesito que estemos respondiendo estas preguntas, ¿de acuerdo?
De acuerdo. Entonces, Edith, los años correctos de los horizontes preclásico, clásico y posclásico. Creo que Edith es esta Daniela, ¿no? No, Edith es Arely. Ah, ok. Años correctos de los horizontes preclásico, clásico y posclásico. Es el B. ¿Cuál? El B, o sea, preclásico, 2500 a 200 después de Cristo. Clásico, ¿es ese no, el B? ¿El B? Ok. Preclásico va del 2500 al 200 después de Cristo. El clásico de 200 después de Cristo a 900 y el posclásico de 900 después de Cristo a 1519. Ojo, 1519 es la llegada de los españoles, entonces con eso termina el último periodo de las culturas prehispánicas. ¿De qué otra manera es llamada la cultura olmeca? Cultura madre. Cultura madre. Bien, ahora vamos con Saed. Saed, ¿en qué región se ubicaba Teotihuacán? Saed, Déjame ver. ¿en qué región se ubicaba Teotihuacán? ¿México, Oaxaca, Altiplano Mexicano u Occidente? No sé. Ok, ¿quién me puede decir en qué región se ubicaba Teotihuacán? ¿Quién aparece con el nombre de Jos? ¿Quién es? ¿Quién aparece con el nombre de Jos? ¿Quién es? Ah, soy Jocelyn. ¿Quién? Jocelyn. Ah, ok. Jos, ¿en qué región se ubicaba Teotihuacán? ¿En Occidente? ¿No? Eh, Daniela, dice Daniela que en el Golfo, tampoco. Le voy a decir dónde está el Golfo. El Golfo está, si así viene México, así bajando, luego sube para acá, así una bota. Esta es la bota de México. El Golfo es esto de aquí. Y Teotihuacán estaba por acá. ¿Qué región era la donde se ubicaba Teotihuacán? Se le conoce como el altiplano mexicano, es el centro de nuestro país. Altiplano mexicano, ok. Selecciona dos centros ceremoniales. No, a los zapotecos, ¿en qué región estaban ubicados? Se lo voy a preguntar. Ah, este está mal, estos no son los zapotecos. Altiplano mexicano, Teotihuacán. ¿En qué región estaban ubicados los zapotecos? A ver, le voy a preguntar a Jennifer. Los zapotecos, ¿dónde estaban ubicados? Los zapotecos, ¿en qué región? Ok, dice que en Oaxaca, correcto, en Oaxaca, muy bien, muy bien. Dos centros ceremoniales importantes de la cultura mixteca. Saed, mixtecos, San Lorenzo y La Venta. Ok, estas son preguntas de repaso, ya las hemos respondido. Elige las manifestaciones culturales de la cultura totonaca. Daniela, cultura totonaca. Cultura totonaca.
Ok, dice Daniela que es la A. Escultura de las carritas sonrientes y grito de los voladores. Sobre todo, tengan en mente los voladores de Papantla. ¿Cuál es el centro más importante para los toltecas? Toltecas. Ah, Jennifer. Toltecas. Saed. Toltecas. ¿Tula? Correcto, Tula, Hidalgo. Los toltecas estaban en Hidalgo. Hidalgo. Toltecas, Hidalgo. Ok. Si hubiésemos preguntado ahí los Hidalgo. Tula, Hidalgo. Pátzcuaro, Michoacán. Michoacán. Se encontraban principalmente los purépechas. Tajín, Totonacas, 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 ¿ok? Bien, entonces esos son algunos de las culturas y sus lugares. Ahora vamos a cortar abruptamente con esta guía, no sin antes preguntarles, ¿quién tiene esta guía? ¿Quién de ustedes tiene esta guía? ¿Quién no la tiene? ¿Quién no tiene la guía? Edith, Areli, ¿la tienes? Sí. Jennifer, ¿la tienes? Jennifer, ¿la tienes? ¿No la has podido bajar de aquí del chat, Jennifer? Nada más te tienes que venir aquí arriba al chat donde la puse, mira. Te subes aquí arribita del chat donde llegan los mensajes, donde escribes, te subes arribita y va a decir guía de historia de México. Bájala, por favor, mi amor. Jocelyn, ¿la tienes? Jocelyn, ¿tienes la guía? Ok. Daniela, ¿tienes la guía? Daniela, Daniela, ¿tienes la guía? Daniela, ok. Dice Daniela que sí, ok. Abran su guía, Daniela. Saed, ¿tienes tu guía? Saed, ¿tienes tu guía? Sí, maestro, sí, yo sí la tengo. Ok, entonces abran su guía, por favor. Aunque ya lo hayan resuelto, vuélvanlo a resolver de la 8 que dejamos ahorita hasta la 20, pero háganlo lo más rápido posible, porque esas ya las deben de conocer. De la 8 a la 20. Vamos a darnos nada más 10 minutos, 20 minutos, 15 minutos, la mitad de esos dos tiempos, 15 minutos para repasar de la 8. Dudas, si tienen dudas, con mucho gusto las resolvemos, pero vamos a resolver esas preguntas y las vamos a repasando. Ok, 20 minutos a partir de ahora.
Bien, revisamos para irle avanzando. Relaciona las culturas mesoamericanas con los estados donde se asentaron. Saed, Zapotecas, ¿dónde se asentaron los zapotecas? Saed, Zapotecas. Ok, mexicas, Areli. ¿Cómo? Los mexicas, ¿dónde se asentaron? ¿Dónde? Ok, olmecas, ¿dónde se asentaron los olmecas? Yos, los olmecas, Yos. Olmecas, Yos. Bien, Daniela, ¿dónde se asentaron los mayas? Daniela, los En mayas. Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Correcto, muy bien. Vamos a poner mayas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Muy bien. Y purépechas, ¿dónde se asentaron los purépechas? Vamos a preguntarle a Jennifer. Purépechas, Jennifer. Purépechas. Purépechas. Bueno, pues como no me respondieron todos, a ver, Jennifer me dice que es la, Jos me dice que es, pero Jos, ¿cuál me está respondiendo tú, Jos? Ah, ya la respuesta completa. Bien, vamos de nuevo. Zapotecas, Saed, ¿dónde se asentaron los zapotecas, Saed? Tiene razón, tiene En razón. Tehuantepec, ¿En dónde? en Tehuantepec, Mm, no sé, ¿de qué me estás hablando? No, no está esa opción. A ver, ya me respondió una, aquí está Jocelyn, me dice que los purépechas se asentaron en Michoacán, Guanajuato, y es correcto. Los purépechas se asentaron en Nayarit, Colima, Michoacán y Guanajuato. Perfectamente bien. Entonces, ya vamos por los zapotecas. ¿Los zapotecas dónde salen? yo le puse así. ¿Cuál? ¿Qué le pusiste, hijo? ¿Qué le pusiste, Saed? En Tehuantepec, ahí no dice. Ah, no hay nada que diga eso. Los zapotecas es la D, dice la D. Zapotecas, la D. Correcto, Zapotecas, Oaxaca, sur de Guerrero y Puebla. Recuerden, ya habíamos respondido una pregunta similar a esa. Dice en la que está acá, decíamos nos preguntaron los zapotecos en dónde o en qué región estaban ubicados. Y respondimos que Oaxaca. Siempre también recurren a las demás respuestas porque de pronto viene alguna respuesta o alguna pregunta se puede responder con otra que ya se haya hecho realizado. Siguiente. Los Olmecas. ¿Dónde se asentaron los Olmecas? Olmecas, ¿dónde? En Tamaulipas, Veracruz y Correcto, Tabasco. correcto. Tamaulipas, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Correcto, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco. También lo responde aquí dice es la A. Correcto, es eh, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Y finalmente,
Los mexicas. ¿Quién me dice dónde se asentaron los mexicas? En Morelos, Puebla, Hidalgo y Ciudad de México. Morelos, Puebla, Hidalgo y Ciudad de México. Es correcto. Recuerden que los mexicas son la cultura más representativa de nuestro país porque ellos eran los que dominaban todo el altiplano mexicano a la llegada de los españoles. La Ciudad de México van a encontrar restos arqueológicos de los mexicas. Ahí en el centro de la ciudad van a encontrar el calendario azteca, que es uno de los principales distintivos de nuestro país desde el punto de vista cultural y bueno, pues es algo muy interesante. Entonces, es 3 con A, 1 con D, 2 con E, 4 con B y 5 con C. Y vamos a poner este como respuesta. Correcto, ahí está la respuesta. El primer viaje de España hacia México lo llevaron a cabo ¿quiénes? Ahí voy a cambiar las opciones, voy a ponerles nombres distintos. Vamos a poner nombres distintos porque esos nombres correspondían a otra pregunta. Voy a suprimir algunos de ellos. Control Y. Con Z. Ok. La respuesta correcta en este caso, ya dijimos, fue ni más ni menos que la respuesta correcta es la B. Y nos vamos rápidamente a el primer viaje de España hacia México lo llevaron a cabo. Voy a poner aquí una opción distinta que se llamó Francisco. Ajá. Vamos a poner. Vamos a cambiar esas opciones porque esas no son las correctas. Y voy a poner las correctas. Permítanme, denme un segundo. Francisco Hernández de Córdoba. Ese es uno. Y también podría ser Jerónimo de Aguilar y Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero. Ok. El primer viaje que hicieron españoles a México
Lo hicieron en 1511. Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Eso lo pueden ustedes poner. Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Fueron dos personas que se acercaban a las costas de Quintana Roo y naufragaron, es decir, tuvieron un naufragio ahí cerca de Quintana Roo. Ya para ese momento había habido varios viajes de Colón a otros lugares. En algún momento estuvo cerca de tocar Cozumel y en 1511 Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero naufragaron y fueron a parar ahí en, en las costas de Quintana Roo. De hecho, Gonzalo Guerrero se casa con una de las mujeres hijas de un jefe de una cultura ahí en Quintana Roo, y con él se inicia el mestizaje en nuestro país. A Gonzalo Guerrero se le conoce como el padre del mestizaje porque con él se empieza todo el mestizaje en nuestro país. Ok, cuando llega Hernán Cortés a nuestro país, a México, se encuentra con Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar se acerca y lo va a estar acompañando en todo su viaje hacia Tenochtitlan. Él hablaba ya algunos idiomas y junto con la Malinche fueron sus intérpretes de Hernán Cortés. Francisco Hernández de Córdoba también fue otra persona que estuvo viajando a México, llegó en un segundo viaje. Francisco Hernández de Córdoba también es una de las personas que se le reconoce como los primeros viajeros a la nación mexicana. No es ni Hernán Cortés, no es ni Cristóbal Colón los primeros que pisaron tierra mexicana de los españoles, por parte de los españoles. Bien, ¿en qué año Cristóbal Colón realizó su primer viaje hacia América? Ojo, dice hacia América, no hacia México. ¿En qué año realizó su primer viaje Cristóbal Colón? ¿Quién me dice? En 1492 a 1493. ¿Es correcto? 1492 a 1493. Fue su primer viaje de Cristóbal Colón a América. Es el año en el que se reconoce el descubrimiento de América, 1492. 11. Una de las principales razones por las que los españoles lograron conquistar Tenochtitlan fue ¿por qué, Jennifer? ¿Sí, Areli? La enemistad de los pueblos sometidos por los mexicas. La enemistad de los pueblos sometidos por los mexicas. Estaban muy enojados con los mexicas, porque los mexicas eran sanguinarios, eran abusivos en cuanto al cobro de tributos. Los pueblos tenían que pagarle una serie de cosas a los mexicas para que estos no les dejaran, para que estos los dejaran estar en paz. 12. La llegada de los europeos a América trajo como consecuencia tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas, Saed? Saed. Saed. Eh, 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 eh. La llegada de los europeos a América trajo como consecuencia tres cosas. ¿Cuáles fueron esas tres cosas? Ok, vamos con alguien más. Vamos con la disminución de la población indígena, definitivamente sí. Dos cosas más. Además de esas dos cosas, Jocelyn. Ok, siguiente dice, no sé más. Bueno, una más es la migración de europeos.
¿Qué significa la migración de europeos? Que europeos empezaron a venir de España a México. ¿Ok? Esa es otra más. ¿Qué otra más? Una más. ¿Quién me dice una más? El tráfico de esclavos. ¿Cuál más? Perdón. El tráfico de esclavos. El tráfico de esclavos también, sí. Se empezaron a traer todos los esclavos de allá, de Europa, de África, de todas las partes conocidas. De acuerdo, esas fueron las tres. Muy bien, muchísimas gracias. Vámonos con una más. Vámonos con una más. Con tus propias palabras, Jennifer, describe el acontecimiento llamado la Noche Triste. Con tus propias palabras, describe el acontecimiento llamado la Noche Triste. ¿Quién me la quiere describir? Bien, Jennifer dice, Dios, una gran victoria mexicana. Ok, sí puede ser, puede ser. Más o menos por ahí va. De hecho, durante mucho tiempo se le ya reescribiendo, reentendiendo, reinterpretando la historia. Algunos lo ven como una victoria, porque en esencia fue un momento en el que se venció y casi se aniquila a los españoles. Entonces, si te pones del lado de los indígenas y dices, ¿sabes que yo soy más descendiente de indígenas? Del lado de los españoles y dices, pues que nosotros los españoles llegamos a México, pues vas a decir que fue un episodio triste. Pues vamos a poner un pequeño video de unos 2 o 3 minutitos para tratar de entender qué fue la Noche Triste y que ustedes, siempre que les pregunten, puedan estarlo comentando. ¿Ok? Vamos a ver. Lo voy a poner en la pantalla. Pero antes, un anuncio de nuestros patrocinadores. Mismo día. Va. Dice lo siguiente. Junio de 1520. En una de las calzadas de la ciudad de Tenochtitlán, las tropas españolas de Hernán Cortés y sus aliados tlaxcaltecas están escapando en medio de la noche, pero de la nada, un gran número de guerreros aztecas llegan de a miles en sus canoas. Está por ocurrir un desastre para los españoles, pero ¿qué llevó a que tuvieran que escapar de la ciudad? ¿Qué pasó esa noche 30 de junio? ¿Y qué consecuencias trajo? Pues es lo que veremos a continuación. La gran derrota española durante la conquista de México. Para entender esto, entonces fue una gran derrota española, ¿ok? Pero vamos a ver un poquito de contexto. Tenemos que remontarnos unos meses antes. En abril de 1519 llegaba la expedición de Hernán Cortés al actual territorio mexicano. Las noticias del gran imperio mexica y su gran capital motivó a la expedición a aventurarse tierra adentro. En el camino, Cortés tuvo varios combates e hizo varios aliados con los pueblos sometidos por los mexicas, pero el más importante fueron los tlaxcaltecas que aportaron miles de guerreros. Después de unos meses de caminar, llegarían a la ciudad de Cholula, donde el 18 de octubre de 1519 hicieron una matanza. Unas 5,000 personas murieron. Y después de esto, las tropas de Hernán Cortés caminaron sin problemas hasta llegar a la gran ciudad de Tenochtitlán, en medio del lago de Texcoco. El 8 de noviembre fueron recibidos por el tlatoani Moctezuma Xocoyotzin. Al inicio, las cosas fueron tranquilas, ya que Moctezuma los trató bien como invitados y les daba recorridos por la ciudad. Los españoles habían quedado maravillados por esta gran ciudad, que en esa época era la más grande de América y una de las más grandes y pobladas del mundo, y es que Tenochtitlán estaba construida en medio del lago de Texcoco. Los españoles quedaron sorprendidos cómo cientos de canoas navegaban los canales, las grandes construcciones eran imponentes y las calles limpias, aunque igual en el centro de la ciudad, al ver el zorpatio donde colocaban cabezas humanas, la población solo quedaba impactada al ver estos hombres blancos con estas armaduras de metal, espadas filosas y otro tipo de armas. Moctezuma les ofreció hospedaje en uno de los palacios principales, pero esta paz no duraría mucho tiempo. En las costas de Veracruz, una guarnición española fue atacada al parecer por guerreros mexicas, causando 7 muertos. La noticia llegó hasta Cortés y ante la desconfianza y el temor del ataque, decidieron tomar prisionero a Moctezuma y a varios miembros de su familia.
Desde noviembre de 1519 hasta mayo de 1520 hubo un tiempo de paz, donde los españoles fueron obteniendo mucho oro y piezas de valor, pero la tensión era alta. Todas las ciudades confiaban de los españoles y de los tlaxcaltecas, que eran sus mayores enemigos, y es que el imperio azteca tenía sometido a una gran parte de los pueblos de la zona y su poder era alto, pero con el Tlatoani prisionero no podían atacar, aunque ya se venía planeando cómo expulsarlos de la ciudad. Para mayo de 1520, Cortés se enteró de una gran expedición de 1,200 soldados al mando de Pánfilo de Narváez había sido enviado desde Cuba con el fin de apresar a Cortés. Él, sabiendo que esto podía echar a perder todo, decidió salir de Tenochtitlán con gran parte de sus tropas y aliados, dejando en la ciudad a unos 80 españoles con un puñado de tlaxcaltecas al mando de Pedro de Alvarado. No sabía que estaba por ocurrir una gran matanza. Mientras que Cortés lograría derrotar a Narváez y además logró que casi todos los nuevos soldados se unieran a su ejército, prometiendo mucho oro. Es así que ahora contaba con más de 1,600 españoles, aunque también habían algunos portugueses. El caso es que mientras que Hernán regresaba triunfante, en Tenochtitlán ocurrió que Pedro de Alvarado masacró con sus hombres a unas 800 personas en medio de la fiesta de Toxcal, según lo hizo ante el temor de que los atacaran, y para evitar unos sacrificios, el centro de la ciudad había quedado lleno de cadáveres. Ante esto, los mexicas sitiaron a los españoles en el templo, pero al enterarse de que Cortés llegaba con un ejército reforzado, se decidió mejor que estos entraran para así acabar con todos ellos. Cuando Cortés llegó y se enteró de lo que hizo Alvarado, se enfureció y para tratar de calmar a la población, ordenaron a Moctezuma que los calmara, pero le no fuera tanto que le lanzaron piedras, una de ellas dándole en la cabeza, y aunque su muerte es dudosa, porque se dice que murió por las heridas de golpe, o que los españoles lo mataron al ver que ya no les era útil. La fecha en la que murió Moctezuma fue el 29 de julio de 1520. Y a pesar de su muerte, su hermano Cuitláhuac había sido nombrado nuevo Tlatoani, y él sí haría lo que su hermano no pudo hacer, expulsar a los invasores de la ciudad. Es así que los sitiaron, y varios murieron por la falta de comida o por los ataques, pero Hernán no se dio por vencido y planearon la forma de escapar. El 30 de junio por la noche, Cortés dio la señal de partida y bajo el silencio marcharon por una de las calzadas en dirección a Tlacopan. Los españoles al frente y los tlaxcaltecas al final. Era una larga fila de miles de personas escapando. Llevaban con silencio a los caballos y muchos de los españoles llevaban más oro en vez de ir preparados para un ataque. Casi lo estaban logrando cuando de la nada los vieron, alertando a todos. Es así que desde los templos de la ciudad sonaban los tambores de guerra para dar inicio al ataque. En la oscuridad y lluvia de la noche, vieron cómo cientos de canoas se acercaban a la calzada. Miles de guerreros aztecas, entre los que iban los guerreros águila y los jaguar, se lanzaron al ataque. Con sus lanzas, flechas y la espada azteca, el Macahuitl, se enfrentaron a los españoles. Estos, sorprendidos, entraron en pánico para escapar, pero fue imposible, pues muchos al caer al agua se ahogaron por el peso de sus armaduras y el oro que llevaban. Cientos más fueron atravesados por las flechas y Cortés estuvo a punto de morir también, pero fue salvado de milagro, al igual que Pedro de Alvarado. Los tlaxcaltecas que iban hasta atrás fueron masacrados por los aztecas y en pocos minutos el lago se llenó de cientos de canoas. Toda la calzada estaba llena de guerreros luchando. La artillería se perdió en el lago y la mayoría de los caballos igual fueron muertos o se ahogaron y alrededor del 90% del oro saqueado de la ciudad se perdió en el lago. Se dice que lograron salvarse los españoles que decidieron tirar el oro que llevaban. Al final, después de un duro combate, la victoria fue para los aztecas. La calzada y sus alrededores quedaron llenos de cadáveres. La laguna se pintó de rojo. Unos 2,000 mexicas murieron en esta batalla. Más de 650 españoles fallecieron y unos 3,000 aliados tlaxcaltecas murieron. En total, se calcula que entre 7,000 a 9,000 personas murieron esa noche. Gran parte de la artillería se perdió, la mayoría de los caballos también, y casi todo el oro, la mitad de la tropa española muerta. Y curiosamente, gran parte de las bajas españolas fueron de los nuevos soldados que habían llegado de la expedición de Pánfilo de Narváez. Además, se tomaron a varios prisioneros que serían sacrificados en los templos más adelante. Las crónicas de lo que sucedió esa noche quedan escritas donde se menciona la tristeza de la derrota, perder casi todo el oro y la mitad de sus compañeros. Aquí donde se dice que Cortés se puso a llorar en un árbol conocido como ahuehuete y que sería conocido como el árbol de la noche triste. Así se conoció la derrota, que de hecho fue la peor derrota de España por el número de bajas en una sola batalla durante la conquista de América.
Las consecuencias de esta victoria mexica y derrota española fue que poco después las tropas de Hernán se dirigieron con apenas 1000 tlaxcaltecas y con poco más de 600 españoles al territorio aliado de los tlaxcaltecas para buscar refugio, pero eran atacados por los mexicas, ya que Cuitlahua planeaba acabar con ellos una vez por todas. Lo que no sabía era que con la victoria, en la noche triste, habían tomado prisionero a un esclavo africano que había llegado de la expedición de Narváez y que estaba enfermo con viruela y en los próximos meses aniquilaría a la población mexica en la ciudad. Mientras que el 7 de julio de 1520, los españoles y sus aliados tendrían una mega batalla que definiría el destino de la conquista. Pero eso lo veremos en el próximo video. Ok. Esta fue la batalla de la noche triste o noche de la victoria. Si quieres conocer más videos de la conquista de México, te recomiendo ver esos videos. No olvides de suscribirte al canal. Ok. Más o menos ya quedó claro, ¿no? Entonces, la noche triste. ¿Quién me dice otra vez qué fue la noche triste? Y dejar tu like para más videos. Hasta la Noche triste. Con sus propias palabras, ¿quién me describe la noche triste? La derrota de los españoles. Derrota de los españoles, ¿correcto? ¿Por parte de quiénes? Por los mexicas. Correcto. ¿Cuántos hombres perdieron los españoles? Podemos decir que más de 500 y eran prácticamente la mitad. ¿Ok? ¿Quién encabezó la ofensiva contra los españoles? ¿Quién la encabezó? Cuitláhuac, ¿ok? Cuitláhuac, que era el hermano de Moctezuma, que era Tlatoani y que ya había sido muerto previamente ante la presencia de los españoles y por parte probablemente de sus mismos gobernados. Entonces, la noche triste. Entonces, es un momento donde el ejército español es reducido y prácticamente derrotado por los mexicas. Los españoles perdieron también gran parte del tesoro, gran parte del oro de Tenochtitlan. Ante la derrota, Cortés lloró al lado de un ahuehuete. ¿Quién me dice que es un ahuehuete? Un árbol que dura muchos años. Es un árbol que dura siglos. Ahorita, de hecho, ese ahuehuete todavía existe. Está en la calzada México-Tacuba, aquí en la Ciudad de México. ¿Cuál fue el nombre de México una vez conquistado? Nueva España. Correcto, Nueva España. Me voy a ir rapidísimo para responderlas todas las preguntas. ¿Qué significaba ser virrey? Ser el representante del rey de España en ese terreno. Ejercía su cargo a nombre de España y era él la máxima autoridad. No había una autoridad más grande que la del virrey en la Nueva España. Era el segundo de a bordo del rey. ¿Qué son o qué fueron las leyes borbónicas? ¿Quién me dice qué fueron las leyes borbónicas? Fueron una serie de cambios administrativos aplicados por la monarquía absoluta borbónica. Correcto, cambios administrativos que tenían el propósito de recaudar más dinero porque las colonias que estaban bajo la supervisión de España, bajo el dominio de España, estaban gastando mucho dinero y estaban recaudando poco, había mucha corrupción. Entonces, los monarcas españoles iniciaron una serie de cambios para estar
en condiciones de recaudar más dinero. Bien, elige uno de los principales objetivos de las leyes borbónicas. Uno de los principales objetivos de las leyes borbónicas. Sería la A, poner fin al exceso de actos de corrupción en los gobiernos durante la colonia. Es correcto, esa es la que sería poner fin a los excesos de corrupción en los gobiernos durante la colonia. Siguiente, fue una de las causas externas del movimiento de independencia. Causas externas del movimiento de independencia. Externas quiere decir de fuera. Causas externas, ¿quién me dice? ¿Puede ser la B? La D, el descontento, creo yo. Ah, no. La B de la independencia. El déficit económico de los territorios. O la B de bueno, la independencia. Es la La B B de bueno. es la independencia de las colonias inglesas americanas. Recuerden que a partir de esa independencia y después de la Revolución Francesa, en 1789, la independencia ocurre en 1776, independencia de Estados Unidos. Un fortín defendido que duraría 20 largos días. Eso solo. Pero ahorita Bien, siguiente, estamos a punto de concluir este primer ejercicio. Dice, selecciona la fecha de inicio de independencia y su consumación. ¿Quién me lo dice? La B. D de dedo, inicio 15 de No, septiembre. B. B de bueno, inicio 16 de septiembre de 1810 y la consumación el día 27 de septiembre de 1821. ¿Correcto? 16 de septiembre de 1810 inicia con el grito de Morelos y el 27 de septiembre de 1821 termina con la entrada del ejército trigarante, el ejército de Agustín de Iturbide, triunfante o bien en común acuerdo con Vicente Guerrero y otros insurgentes, entra a la Ciudad de México en 1821. ¿De acuerdo? El 27 de septiembre. Finalmente, las últimas tres. ¿Cuál es el significado de los colores verde, blanco y rojo? Pinta mi corazón una vez terminada la independencia. Ojo, porque no es el mismo significado que nos enseñaron después ya en la Reforma y durante México Independiente, sino es un significado que adoptó inmediatamente después de haberse concluido la independencia. ¿Quién me dice? ¿Puede ser la de Es verde, la- independencia, blanco, religión y rojo unión? Correcto, son esos, verde independencia, blanco religión y rojo unión. 21. Indica la consecuencia en la que se ordena cronológicamente los acontecimientos de la Guerra de Independencia de México. Consecuencia en la que se ordena cronológicamente los acontecimientos de la Guerra de Independencia de México. Es la C. Ok, vamos a ver la C. 1, fusilamiento de Hidalgo Allende, correcto, este está bien. 3, promulgación de la Constitución de 1814, correcto, este también está bien. 4, muerte de Morelos, correcto, Morelos muere en 1815. Y 2, llegada de Mina a México, correcto. Mina llega en 1816, vamos a ponerlo aquí. Aquí sería muerte de Morelos, 1815. Promulgación de Constitución de 1814, pues en 1814. Llegada a Mina, México, 1816. Y fusilamiento de Aldama, Hidalgo, Allende y Jiménez, 1811. 5 años antes de que llegara Mina a México. Había pasado ya algo de tiempo. 22. Elige una causa interna que detonó la guerra de independencia. Una causa interna de la guerra de independencia. Esta ya es una causa, pero interna. ¿Quién me la dice? La falta de libertades en la Nueva España. La falta de libertades en la Nueva España, correcto. La falta de libertades en la Nueva España, correcto. Muy bien. Para la siguiente sesión, que es el día de mañana, a los que se conectan en línea, les voy a pedir que vayan descargando esta guía que les voy a mandar. Es la guía de matemáticas. ¿Están listos para ver el chat? En el chat se los voy a poner. ¿Están bien? ¿Está bien? Por favor, contéstenme.
Contéstenme. Sí, está bien. Ok, bueno, ya. Qué bueno que me contestaron. Bien. Déjenme nada más bajarla porque em, la tengo aquí en mi archivo. Mi archivo. Súper secreto. Súper secreto. Vamos a empezar a trabajar matemáticas. Les voy a pedir que sean muy atentos porque vamos a estar trabajando una buena cantidad de cosas de matemáticas, entre ellas cosas que tienen que ver con suma, resta, multiplicaciones, divisiones, raíces cuadradas, porcentajes, fracciones, mínimos comunes múltiplos, máximos comunes divisores, geometría, álgebra y por supuesto trigonometría. Ojo, porque todo eso es de matemáticas y necesitamos estarlo trabajando. Ahora bien, déjenme poner aquí la guía de matemáticas. Aquí está, ya la estoy abriendo. Déjenme pasárselas a ustedes. Les voy a pedir que la impriman. Ayúdenme a imprimirla para que el día de mañana empecemos a revisar varias de esas preguntas. Muy importante que la puedan estar imprimiendo para que ya sea muy fácil mañana estarla trabajando. Guía de matemáticas. Ok, guía de matemáticas. Definitiva. Y se las paso por el chat. A ver, vamos a abrirlo. Guía de matemáticas. Pienso que me has hecho tanta falta. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó la bolita? Permítame. Voy a tener que bajarla de nueva cuenta. Ok. Guía de matemáticas. Exámenes. Temario. Ok. Guía de matemáticas definitiva. Entonces, ahora sí, los paso por aquí. Hasta que no, conforme me vayan confirmando que ya la tienen, ya se pueden ir desconectando. No se desconecten hasta que no la tengan, por favor. Guía de matemáticas definitiva, aquí está. Profe, entonces yo ya me desconecto, es que yo voy mañana al presencial. Ah, tú la tienes ya, lista, ¿verdad, Areli? Ajá. Ok, entonces, de todas maneras, confírmame que ya la tienes para que mañana la lleves. ¿Ok? Ah, no, es que las hojas no me las ha dado. ¿Es que no qué? Las hojas no me las ha dado. ¿Las qué? Las hojas no me las ha dado. Ah, esta guía es la de matemáticas, esta ya la van a imprimir ustedes. Por eso, nada más confírmame que ya está, ya la tienes ahí para que la bajes, la descargues y mañana la imprimas. Ok. ¿Sí? Ahí está, guía de matemáticas. ¿Ok? ¿Quién me va confirmando que ya la descargó para que la pueda imprimir y la tenga lista mañana para la clase en línea y también para la clase presencial? ¿Ok? Voy a ir preguntando. Saed, ¿ya la descargaste? Ya la estoy descargando, maestro. Ok, Daniela. También apenas la estoy descargando. Ok, Jennifer. Jos. Jocelyn. No, es que no me salen. ¿No te sale? No. A ver, ¿tienes mi número de WhatsApp? Sí, sí lo tengo.
A ver, mándame un mensajito y se las mando por WhatsApp. Mándame un mensajito y se las mando por WhatsApp que no tenga forma de descargarla aquí por el chat. Para mandárselas en este mismo momento, por favor. Descargué más. ¿Cómo? Ya la descargué. Ok, ya te puedes ir entonces a imprímela para que mañana a las